Dragon Ball Hakai capítulo 12. Como vimos previamente en Dragon Ball Hakai, en un principio había 7 entes todopoderosos y Zeno era uno de ellos. 7 dioses del todos con sus inmensos poderes, cada uno había dado origen a su propia realidad y dominios. La de Zeno solo era una parte de ellas, compuesta por 18 universos, 6 de los cuales ya no existían. Durante muchos millones de años, cada realidad existió de manera independiente a las otras, hasta que uno de los otros dioses del todo llamado Zarat decidió invadir los dominios de Zeno. Al final de la guerra, ese dios fue derrotado y dividido en 5 bestias primordiales que se esparcieron por los dominios de Zeno. Y ahora dioses de la realidad de Zarat llamados magos celestiales han invadido nuevamente los dominios de Zeno para recuperar a su propio dios del todo. Tras su primer ataque han diezmado a los guardianes celestiales, quienes eran ex dioses destructores, los cuales velaban por la paz en los 12 universos. Además, destruyeron las superesferas del dragón y secuestraron al sabio Zuno, para que así les informara sobre la ubicación de las bestias celestiales. Goku recién ascendió al cargo de Dios Destructor del Universo 6 y fue el encargado de cuidar una de las bestias de su universo, mientras que Liqueur y Bermode debían hacer lo propio en sus universos. Debido a que había 2 bestias en el universo 7, Bills fue acompañado por el guardián Paikuhan para así asegurar las partes de las bestias Janemba y Buu, la cual había sido fragmentada en 2 cuando Bibidi drenó su poder para crear a su monstruo. Al final fue Vegeta como enviado de Bills quien acompañó al guardián a lidiar con Freezer y Cooler, los cuales tenían en su posesión al capullo de Janemba. Mientras que en la Tierra, Bills frustró el intento de rapto para el pequeño Ub, discípulo del rey Chappa. ¿Qué pasará a continuación? Todo esto lo veremos en este capítulo de Dragon Ball Hakai. Recuerda que esta es una historia en curso creada por el autor Hakai. Todos los links estarán en la descripción de este video. En el planeta Kin, Vegeta y Paikuhan aguardaban la proximidad de la nave de Freezer. El guardián celestial le daba información al Saiyajin sobre el hecho de que ya no podrían utilizar las esferas del dragón, ya que estas habían sido destruidas por los invasores. Justo en ese momento ambos se percataron del ki de Freezer que podía sentirse aproximándose a aquel sistema. Mientras tanto en su nave el tirano galáctico comentaba frustrado el hecho de no poder despertar a la bestia de Janemba. Ahora sin información de Zuno, el hijo menor del rey Colt se debatía sobre si debía despertar a las bestias primordiales por la fuerza. Después de todo, entre Cooler y él mismo podrían doblegar en un instante un collar especial que habían diseñado Kikono, para así contener los poderes del monstruo. Este collar era mucho más poderoso que el que fue utilizado por Broly y por esto Freezer confiaba en el poder de controlar a Janemba. Sin embargo, los hermanos no pudieron arribar a ninguna conclusión, pues una fuerte ráfaga sacudió toda su nave. Al sentirse bajo ataque, ambos buscaron la fuente de la perturbación y vieron sorprendidos cómo Vegeta les había lanzado un ataque de energía desde un planeta de aquel sistema solar. Al escuchar ese nombre, Cooler preguntó si acaso ese no era el nombre de quien había eliminado a Freezer justo antes de su resurrección en el torneo del poder. Furiosos por el atrevimiento, los 2 demonios descendieron entonces a la superficie del planeta. Nada más encontrarse cara a cara con ellos, el guardián Paikuhan les ordenó rendirse y entregar el huevecillo de Janemba. Pero Freezer simplemente sonrió, pensando que aquel tipo no era más que un triste insecto. Ante estas palabras, Vegeta se encargó de corregir a su némesis e informarle que este sujeto Paikuhan era un guardián celestial y que antes había sido el primer dios destructor del universo 7. Además de todo, quizá incluso fuera más poderoso que Bills. Al escuchar esto, la expresión del demonio cambió por completo, comenzando a sudar copiosamente y a desesperarse. Ese tipo era realmente más poderoso que el propio Bills. Al ver cómo su hermano menor perdía la calma, Cooler lo llamó a serenarse y le dijo confiado que gracias a su entrenamiento no había dudas que seguramente ellos podrían vencer a esos sujetos. Pero Freezer simplemente negó las ingenuas palabras de su hermano mayor, pensando que Cooler aún no conocía los alcances de un dios de la destrucción, pero él podía sentir el inmenso poder de aquella deidad, e incluso aunque Paikuhan lo estuviera ocultando. Pero la realidad era que el hecho de que Cooler estuviera confiado le venía bien. Después de todo, podía utilizar a su hermano mayor como cebo y escapar. Con un potente grito llamó a su Yadaratiano Linsur, y este mismo estuvo enseguida junto con él, teletransportándolo de vuelta a la nave para escapar de aquel lugar. Esta misma se elevó rauda hacia el firmamento, dejando a Cooler como una carnada en la superficie de aquel mundo, mientras este maldecía la cobardía y traición de su hermano menor.
Al ver que la nave con el capullo de Janemba se alejaba, Paikuhan le ordenó a Vegeta que se quedara con el mayor de los hermanos, pues debía darle caza a la nave fugitiva. Pero el Saiyajin le replicó al guardián que fuera él mismo quien enfrentara a Freezer y recuperara el huevecillo, pues él quería enfrentarse a Cooler, el mítico hijo del rey Colt. Suspirando con fastidio, Paikuhan argumentó que todos los Saiyajins eran iguales. Sin embargo, no intentó convencer a Vegeta y salió inmediatamente contra Freezer. Mientras el Saiyajin y Cooler se miraban desafiantes, listos para iniciar su batalla, Vegeta le dijo al demonio que reconocía su nombre. Su padre le había contado sobre el hijo mayor del rey Colt, el cual había sido encerrado debido a sus inmensos poderes. Al escuchar esto, Cooler sonrió complacido de que aquella escoria lo conociera, y le respondió que había sido una suerte para los Saiyajins que él hubiese estado atrapado en todas aquellas épocas donde Freezer los había eliminado, pues si él hubiera estado allí no habría perdonado a ninguno. Al escuchar estas fanfarronadas, la sangre de Vegeta entró en ebullición y de inmediato pasó al Super Saiyajin 2. En esta forma, Cooler lo escrutó divertido, revelando que Freezer le había comentado sobre aquellas fases. Ante esto, el príncipe respondió que esa forma de cabello amarillo era su transformación más básica, contra la cual Freezer había perdido su primera batalla frente a la raza de los Saiyajin. Al escuchar esto, el demonio del frío lanzó un grito de indignación al ser subestimado de aquella manera por aquel sujeto. ¿Acaso creía que su forma más débil era suficiente para vencerlo? Furioso por tal menosprecio, el demonio se lanzó al ataque de inmediato, impactando un poderoso golpe en el estómago de Vegeta. Tal fue la violencia del mismo que hizo escupir sangre al príncipe, sorprendido por los poderes del hermano mayor de Freezer. Sin darle tiempo de nada, Cooler se movió rápidamente por detrás y el Saiyajin tuvo que pasar al estado de Dios para conseguir esquivar el potente revés de su enemigo, luego de lo cual contraatacó con una patada ascendente, la cual hizo retroceder momentáneamente a Cooler, al ver que su cabello había vuelto a cambiar esta vez a un rojo oscuro. El demonio sonrió diciendo que al parecer se había vuelto digno de ver otra de las transformaciones del Saiyajin. Fastidiado porque Cooler era mucho más fuerte de lo que imaginaba, Vegeta le advirtió que aquello estaba lejos de su forma más poderosa, así que lo mejor era que Cooler no lo subestimara. Mientras tanto, el Saiyajin pensaba que los golpes de Cooler eran mucho más fuertes y precisos que los de Freezer. Estaba seguro que no podía tener aquellos poderes cuando fue encerrado por su hermano y su padre, o de lo contrario, aquellos dos nunca lo hubieran logrado, con lo cual era evidente que había estado entrenando con Freezer. Pero ¿sería acaso posible que ya estuviera al nivel de aquel? Con un grito de guerra, el mayor de los demonios del frío desafió a Vegeta, listo para terminar con aquella batalla. Mientras que en el universo 8 el dios destructor Liquior y Magna Taira se enfrentaban en una batalla por el huevecillo de la bestia primordial. El zorro se lanzó en un ataque contra su rival, pero al llegar a ella acabó golpeando solamente una imagen residual. La maga guerrera se había movido a toda velocidad por debajo del dios, lista para llegar al huevecillo y escapar, pero Liquior no estaba dispuesto a permitírselo y saltó a una gran velocidad detrás de ella, liberando todo el poder de sus 9 colas. Con una de las mismas sujetó fuertemente el tobillo de la maga y la arrastró sin contemplaciones lejos del capullo y hacia el espacio exterior. Allí el dios destructor acabó lanzando a su contrincante y haciéndolo estrellar contra un cuerpo celeste del firmamento. Inmediatamente luego de aquello, el zorro de 9 colas cargó uno de sus poderes y lo lanzó contra Taira, haciendo reventar en 1000 pedazos la luna donde se encontraba. Viendo la destrucción provocada, Liquior pensó por un segundo que si acaso había logrado terminar con su enemiga. Pero justo entonces Taira emergió de entre los escombros apenas rasguñada, lanzándose con todo hacia el dios de la destrucción. Nada más llegar a este, el mismo consiguió detener su propio ataque, listo para aquella gran batalla. Los dos rivales se sonrieron mutuamente y se dispusieron a batallar en el espacio por la tendencia del huevo. Mientras tanto, en el universo 6, Goku le pedía ayuda a su compañera Kaioshin, para así encontrar el huevecillo de la bestia primordial de su universo y ponerla a salvo. Pero la diosa Lia y le replicó que estaba a cargo desde hacía muy poco, al igual que él. Por eso mismo se encontraba entrenando y la verdad es que no tenía idea de qué estaba hablando Goku. El asistente Kaioshin, sin embargo, sí que conocía la leyenda de las bestias y le dijo a Goku, el destructor, que las mismas habían sido encerradas hacía muchos millones de años, con lo cual habían pasado 3 dioses destructores con sus supremos Kaiosama y muchos asistentes de por medio. Por aquel motivo él tampoco sabía nada sobre dónde podría estar aquella bestia en el universo 6. Sin embargo, quizá la información estuviera en el libro del universo, ante lo cual el ayudante del Kaioshin junto con sus manos convocó un inmenso volumen, el cual cayó pesadamente en el suelo, todo entre los allí presentes.
Nada más mirarlo, Goku le preguntó si es que acaso tendrían que leer todo ese libro para ver la ubicación de la bestia primordial. Pero ante esto, el Shiniano respondió que solo era el primer volumen, el primero entre cientos de los que deberían de buscar, ante lo cual simplemente Goku se cayó de espaldas, quedando de patas para arriba. De vuelta con Rikyur y Taira, la batalla recrudecía retumbando por todo el cosmos. Los terribles golpes de los dioses hacían temblar los cimientos del universo 8, mientras ambos se atacaban con todo lo que tenían. Al final, el zorro de las 9 colas parecía tomar ventaja y la maga guerrera maldecía por tener que pelear utilizando aquel cuerpo que condicionaba sus poderes. Ante esto, Rikyur se sintió confiado y sonriendo y explicando que esperaba más de su oponente. Esto provocó la ira de la maga celestial, la cual invocó una espada de ki en su mano, lista para el segundo asalto contra el dios destructor. Este entonces hizo lo propio, conjurando una hoja de energía, y ambos se dispusieron a continuar con su batalla. Mientras aquel combate tenía lugar, el asistente de Kaioshin del universo 6 continuaba revisando rápidamente todos los volúmenes del libro del universo para descubrir el paradero de la bestia primordial, en tanto que Goku ponía a Leai al corriente de los acontecimientos y de cómo aquellos magos celestiales habían venido a invadir la realidad de Zeno. Nada más escucharlo, Leai miraba embelesada a su compañero Dios y le comentaba que nunca imaginó tener tanta acción en sus primeros meses como Suprema Kaiosama. Pero al escucharla, su asistente le respondió sin dejar de escrutar los volúmenes que era mejor que ni se le ocurriera meterse en aquella batalla. Esto porque el nivel de los Kaiosamas, e incluso el de una Suprema Kaiosama como ella, estaba muy por debajo de los poderes de un mago celestial. De hecho, ni siquiera un dios de la destrucción podría con uno de aquellos sujetos. Esa afirmación tomó por sorpresa a Goku, mientras el asistente de Kaioshin les narraba a ambos historias que él conocía sobre los magos celestiales. En simultáneo, la batalla entre Taira y Rikyur llegaba a su cenit, al tiempo que el ayudante continuaba contando sobre el pasado. Luego de que Zarat fuera derrotado y dividido en las 5 bestias celestiales, sus propios universos habían invadido los dominios de Zeno, liderado por los 5 más poderosos de aquella realidad, los magos celestiales. Los ejércitos del otro dios del todo penetraron en el universo de Zeno, buscando reunir las partes de su señor nuevamente, y así enfrentaron a los dioses de la destrucción que servían al gran Zeno. Los poderes, fuerza y velocidad de aquellos seres eran surreales, incluso para los dioses destructores. Y no solamente eran muy poderosos, aquellos magos celestiales sí que poseían grandes dones y habilidades mágicas. Al decir aquello, Taira invocaba unos extraños shurikens con los cuales hería gravemente a Rikyur. En aquel entonces había 18 universos en los dominios de Zeno, y por esto eran 18 los dioses destructores, pero a pesar de aquello, los magos celestiales consiguieron hacerles frente por mucho tiempo antes de ser derrotados. Eso significaba que cada mago celestial había conseguido poner a raya 3 o 4 Hakaishins al mismo tiempo, y encima de todo, los dioses de la primera generación eran conocidos por ser más fuertes que el promedio. La realidad era que ningún destructor de ahora podría derrotar a un mago celestial. Aquellas palabras dejaron muy serios a Leai y a Goku. Este, al ver el semblante tan serio de su compañero, intentó animarlo, pero este simplemente estrechó sus puños y murmuró que entonces combatir contra esos invasores solamente lo iba a hacer más fuerte, mientras que Leai abría grande su bocota por la osadía de su Hakaishin. Luego de la sorpresa inicial, la diosa miró con orgullo a Goku y le comentó que realmente nada parecía desanimarlo o echarlo para atrás, ante lo cual Saiyajin le respondió que por supuesto que no, pues la perspectiva de nuevos desafíos solo lo entusiasmaba más y más. De vuelta en el universo 8, un herido Rikyur maldecía estarse quedando rezagado frente a la maga guerrera Taira. Pero entonces el zorro decidió liberar todos sus poderes, incluso aunque el propio universo sufriera las consecuencias. Lamentablemente, justo en aquellos momentos, su rival había lanzado un extraño anillo de luz y él mismo había atravesado rastante todo el planeta de la destrucción, partiéndolo al medio como si fuera mantequilla. Y hasta aquí este capítulo. ¿Qué te ha parecido? ¿Será posible que Rikyur derrote a la maga celestial? ¿Estará Goku a la altura de lo que se espera de él? ¿Y qué pasará con Cooler y Vegeta? Todo esto y más lo veremos en los próximos capítulos de Dragon Ball Hakai.